Hebreos 5, del 11 al 14, le damos de un versículo que quiera comenzar. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, que es estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, predicando tu palabra. Señor, tú lo dijiste y yo lo creo, por lo tanto sé que es cierto, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí en medio de nosotros, Señor. Señor, estamos reunidos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Por tanto yo lo creo, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros. Y por eso te clamamos y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Obra, Señor, que esta palabra sea la palabra viva, la cual, Señor, nosotros vivimos, no aquella que solo aprendemos intelectualmente, Señor, sino que realmente hacemos parte, Señor, de nuestra convivencia contigo, nuestra vida de fe. Ese es el conocimiento tuyo, Señor. Ese es el conocimiento que da la vida eterna, Señor, el que vivimos tu palabra, Señor. Obra, Dios, ayúdanos, Señor. Yo te pido por aquellas personas, Señor, que no nos han podido acompañar, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor. Recuerda, Señor, que tú eres lo más importante en esta vida, Señor. Yo te pido por las personas que tú has de traer, Señor, da una sabiduría y el conocimiento para hablarles, Dios, para mostrarte, Señor, para ser testimonio de ti, Señor. Padre, Señor, yo te pido, Señor, no permitas que nos apartemos ni izquierda ni derecha de tu palabra, que solo nos centremos, Señor, en hablar lo que tú quisiste, Señor, enseñar a la iglesia cuando inspiraste a este hombre a escribir esta porción de la Escritura, Señor. Señor, que no seamos nosotros, sino que seas tú, Señor, que menguemos nosotros en nuestra opinión para que seas tú, Señor. Obra, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. El ejercicio de siempre. ¿Cuál sería en esos 4 versículos la palabra clave en la cual el autor se está centrando toda esa enseñanza? Si quieren podemos volver a leer esos 4 versículos ya que es poquito. ¿Cuál sería la palabra clave? El título de la perícopa va a tocar más lo que se empieza a tocar a partir del capítulo 6, porque si bien ese título de la perícopa va hasta el capítulo 7, que es cuando vuelve y toca el tema denso de Melquisedec. Pero estos 4 últimos versículos que estamos viendo del 5, porque el editor también, sí, por algo supo separarlos del capítulo 6, ¿en qué se está haciendo el enfoque? Porque bueno, ya incluso sabemos cuál va a ser el enfoque de la siguiente clase, porque está en la perícopa, pero en estos 4 versículos, ¿en qué se está centrando el autor? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Cuál es el mensaje? Entonces, no lo reduzcamos a una palabra, reduzcámoslo a una frase, a una oración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que el autor le está diciendo a la iglesia en esas cosas? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Muy bien. En una frase, ¿qué es lo que el autor le está queriendo decir a la iglesia en esos 4 versículos? Que necesitan más de ese conocimiento que pensaban tener porque aún no están listos para... Porque aún no están listos. Porque pueden estar más listos. Porque pueden estar más listos. Bueno, sí, ¿qué más dirías? Siendo ya maestros necesitan saber mucho más. Siendo ya maestros o debiendo ser ya maestros, que es lo que él les está como peleando. ¿Tú qué opinas de esos 4 versículos? ¿Qué crees que el autor le está diciendo? Sí, que digamos que la iglesia tiene necesidad de conocer más sobre la palabra y de volver a la palabra.
Una necesidad. Bueno, entonces, muy bien, todos esos están muy bien. Algunos, aunque veo que lo tienen un poco a aquellos que aún les falta un poquito porque no tienen todavía conocimiento, más que eso, el autor realmente le está diciendo es que ellos ya deberían tenerlo, pero no lo han tenido, no lo han adquirido, porque se han dedicado a hacer todavía a mantenerse como unos niños espirituales, el nombre de la palabra. Para mí, lo repito porque este ejercicio no es un ejercicio bíblico que tiene, no, es un ejercicio como para entender un poco la película. La palabra clave está en el último versículo. ¿Qué dice el último versículo, el 14? Pero el alimento sólido es para los que han ganado muchos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Para mí la palabra clave es madurez. Y ahí también podría haber en el primero, cuando está diciendo que por cuando lo habéis hecho tardes para oír. Sí, pues precisamente para allá, vamos a ver, porque precisamente para allá va todo lo que el autor está diciendo en estos versículos, que ellos no han alcanzado la madurez espiritual que deberían estar teniendo en este momento. El autor le está diciendo, oiga, ustedes ya deberían en este momento. Es que el autor reconoce que todo lo que él ha venido explicando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 son temas que son difíciles de dirigir. No es fácil. Incluso ahorita hablamos con Leandro precisamente eso. Hebreos es un libro que es muy denso, y de hecho ni siquiera ha empezado lo denso. Ahorita en el capítulo 7 hasta el 9 es una cosa también súper densísima, porque precisamente el autor no le está hablando a gente que nunca ha escuchado por lo menos lo que es acerca del Mesías. No él está hablando, no es un libro dedicado a los griegos, no es un libro dedicado a los gentiles, sino es un libro dedicado a los hebreos, los cuales tienen conocimiento de una ley y tienen conocimiento de una promesa hecha por Dios de que un Mesías va a venir. ¿Sí? Exacto. Bueno, el que se supone que debería estar, ¿no? Se imaginan que un griego, un hebreo o alguien que nunca ha escuchado acerca de la ley de Moisés, nada, coge el libro de Hebreos y lee todo lo que nosotros hemos estudiado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, cuando él habla de Moisés, de los ángeles, de la salida, de cómo se endureció en su corazón en Egipto, de cómo tentaron a Dios. Pues ¿cómo queda esa persona? La persona no va a entender ni tiene idea de lo que está hablando, ¿cierto? Entonces, tras de que el tema es denso, el autor le está diciendo, aún para los hebreos, llegar a entender, porque incluso ellos estaban viendo todo eso que nosotros vimos cómo lo veían ellos, hasta una fase netamente física o carnal. Para ellos, nunca, por ejemplo, la representación el reposo de Canaán, para ellos nunca en ningún momento están esperando un reposo de una vida eterna, como les está haciendo el autor entender. Cuando para ellos está viendo a Moisés, ellos no entienden que Moisés también viene a ser una tipificación del Mesías, sino que para ellos Moisés es el profeta mayor. Lo que le pasó a Jesús con Nicodemo, ¿se acuerda qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús cuando estaban hablando? Vamos a ver un momentico, Juan capítulo 3. ¿Cuál es un tema muy común en los judíos? Y es muy común en el tema, de pronto, digamos, incluso de los judíos muy estudiados, que como la ley toda hablaba en representación de obras y actos, pues para ellos era difícil entender a lo que se refería en el tema espiritualmente. Ellos todo lo asimilaban a lo físico, a la norma. Dios mandó a hacer esto, hay que hacer esto. Dios mandó guardar el día de reposo, guardemos el día de reposo. Por eso cuando Jesús les habla, le dice, pero ¿cómo van a tratar el día de reposo? Ellos sencillamente están diciendo, está violando el reposo, no está haciendo lo que tiene que hacer, todo lo ve en sentido físico. A Nicodemo también le pasó. Juan capítulo 3, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Ve? Entonces, cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, ¿cómo lo toma Nicodemo? ¿Verdad que Nicodemo? Porque uno puede decir, cualquier persona puede llegar a decir, es un nacimiento simbólico, de pronto de volver a empezar la vida. No, mire, Nicodemo lo toma, ¿cómo es esto? O sea, se vuelve a tomar. Sí, se podría decir eso, lo toma, pero ¿por cómo está diciendo este hombre? Cuando Jesús le está diciendo a los judíos en Juan 6, el que coma mi carne y vea mi sangre,
¿cómo este hombre nos va a dar a comer la carne y cómo nos va a hacer beber su sangre? ¿Por qué? Porque ellos vienen de un sistema o una ley, una información que Dios les daba que era textual, haga tal cual está escrito. Esa es la dificultad de ellos cuando no entienden la profundidad espiritual de las palabras, y es cuando Jesús le dice, si yo les hablo a ustedes de lo físico y no entienden, ¿cómo será si yo les hablara a ustedes de las verdades espirituales? Y eso también se lo dice a los discípulos, ¿no? Ahí más adelante en Juan 3 sigue diciendo Nicodemo, en el versículo 5, Jesús le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? No seguía entendiendo, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le está reclamando, deberías saberlo, ¿cierto? Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, eso es para entender un poco el pensamiento del judío de la época. Para un judío no era tan sencillo que viniera una persona a decirle, mire, es que los 40 años de desobediencia en el desierto tipifican nuestro viaje hacia el cielo del Padre. Es que mire, el proceso que tuvo Moisés tipifica también un proceso que va a tener Cristo, pero el de Cristo es aún mayor. Es que mire, aunque Dios habló por los profetas antiguamente, Dios mismo está hablando a través de Jesús. Es que aunque los ángeles son poderosos y hemos visto cómo actuar, Jesús es más poderoso que los ángeles, incluso los ángeles van a servir a ustedes. Eso para un judío es una cosa muy densa. Y el autor en este momento está reconociendo que todo eso que él ha venido hablando es difícil. Es difícil de entender. Aquí incluso este grupo tiene una dificultad, es que cuando se trae una persona nueva, créanme, yo siempre trato de que la enseñanza deje algo que aunque una persona nueva pueda digerir, pero es algo denso porque de por sí el libro es un libro denso. Traer una persona nueva puede llegar a tener unas complicaciones porque se están tocando temas que Melquisedec, más adelante vemos que la vara de Aarón, que las tablas, cuando lleguemos a Hebreos 9, que el tabernáculo, que el lugar santo, que el lugar santísimo. Si una persona nunca vio una iglesia, por ejemplo, ¿qué es el lugar santo? ¿Qué es el lugar santísimo? ¿Cuál es el lugar santísimo? ¿Cuál era la tienda que levantaban ellos? ¿Qué es la vara de Aarón? Pero digamos que, por eso digo, para el autor, él está explicando ustedes, lo que yo hablo, debería hablárselos bien, pero han cometido un error. ¿Cuál? Hablamos ahí Hebreos 5. Acerca de esto, o sea, lo que él viene hablando desde antes, porque ¿se acuerdan qué fue lo último que él comenzó a hablar? Lo último que él había hablado, del sumo sacerdocio de Jesús. Y comenzó a hablar de un tema que incluso sigue siendo denso y hoy en día es una cosa muy loca. Del sacerdocio del orden, que el sacerdocio de Jesús viene del orden de Melquisedec. Melquisedec, que es una persona que tiene 3 nombramientos en toda la Biblia. No hay mucha información. Entonces, y aparte ha tocado todos estos temas. Entonces el autor dice, 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, mire, tras de que esto es difícil de explicar, tras de que queremos hablar de esas cosas, ustedes han tenido un defecto y es que se han vuelto tardos para oír, es decir, que no tienen voluntad de aprender. ¿Dónde está la madurez en la vida de fe? Que un maduro en la vida de fe, al final él lo va a aclarar. Entiende que por la práctica, es que ya discierne qué está bien y qué no está bien para Dios. Un inmaduro no discierne, el inmaduro simplemente está esperando, es la religión en sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para estar bien con Dios? Venir los domingos a la iglesia, listo. El encuentro, hago el seminario, listo. Y lo hacen. Pero realmente nunca tiene iniciativa ni siquiera, porque él sencillamente no está buscando avanzar en la vida de fe. Usted ya ha visto cómo cuando nace un bebé, pues al principio al bebé ¿qué? Se le alimenta, se le consiente, se le hace absolutamente todo. Pero si ya un bebé a los 3 años
todavía no quiere ya empezar a comer de por sí solo, todavía no quiere que lo estén vistiendo, pues uno dice, bueno, está bien, 3 años, aguantemos, y a los 6 años todavía quieren que lo vista, todavía quieren que le comen, pues uno ya dice, ¿qué? Oiga, aquí hay un problema, ¿cierto? Y si a los 8 años ya todavía está esperando eso, ¿no? Hay gente que uno escucha que hasta 8 años todavía sigue lactando y demás, uno dice, uno queda como, ¿por qué? Cosas así, es hasta peor. Pues uno dice, ¿por qué? Porque no había un crecimiento. Bueno, pues nosotros en la iglesia, ¿cuántas veces no vemos gente que lleva 10 años, 15 años y es gente que aunque usted lo ve todos los domingos sentados, aunque usted lo ve que ha hecho los cursos, pero usted ve, mire, la vida de fe activa no la tiene. Y puede ver gente que llegó hace 6 meses y la está entregando toda y está siendo activo. ¿Por qué? Vamos a ver, porque versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, aquí el autor les está reclamando que, mire, realmente si usted tiene un tiempo en la vida cristiana, usted no puede seguir teniendo las mismas prácticas que tiene desde que inició. Usted debería estar avanzando. Jesús tuvo madurez también en su proceso. ¿Cuánto más nosotros? Jesús también tuvo que ser formado, lo hemos visto. El autor ya lo ha tomado. Jesús fue formado desde pequeño y él crecía y aprendía. Lucas capítulo 2, versículo 52, ¿qué dice? Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía tanto en estatura, sí, pero también crecía en ¿qué? En sabiduría. Si Jesús tuvo proceso de niño, pues ¿cuánto más nosotros? El tema es que nosotros pensamos, como es religión, que sencillamente es de abordar unas ideas o un dogma repetitivamente, cumplirlos y ya. El cristianismo jamás se ha tratado de eso. Si uno sigue haciendo lo que ha venido haciendo hace muchos años y no hay un cambio de vida de fe, si usted siente que no conoce más de Dios de lo que lo conocía hace 3 años, pues hombre, está estancado y hay un problema, ¿sí? ¿Hasta qué punto se permite, ¿no? Ya, ¿qué cosas pasan cuando uno tiene una vida de fe activa? En mi experiencia personal, porque yo hablo de mi experiencia, no de los demás. Pues ya usted comienza a vivir cosas que realmente nunca había vivido antes y uno dice, uy, cosas que incluso al principio cuando uno crece, por ejemplo, un ejemplo. Cuando uno llega a la vida de fe, lo que más le da miedo es ese tema de los demonios y las liberaciones, y uno siempre es como que, uy, no, eso está muy bizarro y demás, y qué miedo y demás. Porque uno todavía no entiende muchas cosas, y uno queda siempre más. Pero si usted a los 4 o 5 años todavía sigue teniendo miedo y nunca le ha tocado realmente, pues como que ni se enfrentarse a uno, o dar las cosas, pues hombre, ¿cierto? Pero ¿qué debería realmente uno ya, si no, ya entiende que es una vida espiritual? Entonces ya, antes de la aparición de demonio, venga a ver, y uno ya es como hasta le ama mamera, pero ya en ningún momento ya, claro, usted al principio le come, pero después, o cuando hay que sanar a un enfermo, venga, ore por mí, y uno es como, ay, bueno, yo oro, pero usted no está mirando. Pero hasta que usted no vea realmente actuando Dios una sanidad, usted ya después no se acerca a una persona y ora y dice, venga, yo oro por usted, venga, yo permito oro para que sea Dios el que lo sane. Hay un crecimiento en la vida de fe. El autor le está diciendo ustedes ya deberían ser maestros con todo este tiempo que han tenido. Y ustedes todavía, incluso ¿sabe qué me ha tocado? Volver a alimentarlos con lo primero que se les da. Me tocó volver a darles leche espiritual. ¿Cuál es esa leche? Porque ahí dice, ¿no? Versículo 12. Por tanto, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad es que, o sea, que les toca, de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuáles son esos rudimientos de la palabra de Dios? Él los va a quedar ahí más adelante en Hebreos 6. ¿Cuáles son los rudimientos o el ABC del cristianismo? Bueno, si yo les pregunto a ustedes antes de leer allí, ¿cuál es el ABC del cristianismo? ¿Qué es lo primero el rudimiento, lo primero que uno aprende cuando llega a la vida en fe de Cristo? Que Cristo perdonó los pecados, muy bien, sí, esa es una. ¿Qué más uno aprende? Que Él nos justificó y que el paso siguiente pues es mandarse a Bautizarse también, todo eso el autor lo comienza a nombrar, ahí en Hebreos capítulo 6, más adelante nos va a nombrar, ahí, Hebreos 6, 1, dice, por tanto, dejando ya que los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y vamos a profundizar un poco en la otra clase más de estos rudimentos porque es lo primero que vamos a ver. Pero sí, efectivamente, como si, oiga, yo todavía tengo que explicarle a usted que Dios perdonó sus pecados y todavía tiene culpabilidad, todavía se siente culpable por sus pecados, todavía hay un pecado que usted cometió en su vida pasada que le atormenta. Usted no ha llegado a la madurez de entender que realmente ese pecado ya está pasado. ¿Por qué? ¿Por qué le atormenta tanto ese pecado todavía? Porque como usted todavía tiene una doctrina, un pensamiento abstracto de Dios, usted realmente no ha podido experimentar que Dios ya no lo mira con ese pecado. Pero es porque usted todavía está basando esa idea de perdón en una idea abstracta, en una idea mental. No lo ha vivido, no ha vivido decir, oiga, verdad, Dios perdona, de verdad yo soy nueva criatura. Entonces todavía hay que decirle que no se sienta más mal por ese pecado, que no, que Dios la perdonó, que no, y también, que no vuelva a pecar, que no vuelva a pecar, no peque más. O sea, esos son rudimentos de la vida de fe. ¿Será que me bautizo o no me bautizo? Yo te conozco, aquí hay personas, incluso han venido acá, no han venido, me pelean porque, por ejemplo, llevan literal años diciendo me voy a bautizar. Yo personalmente, yo sí con la persona digo que yo sé que no, yo le digo, si quiere le digo que lo bautice, yo no lo bautizo. Le da rabia, ¿pero por qué? Pero es que usted me está parando las aguas. Yo le digo, yo no estoy parando las aguas, yo quisiera bautizarlo, créame que lo bautizo hoy, pero es que el bautismo no es un ritual. Y usted está pensando que el bautismo es un paso y que venga me mojo y ya, y demás. Le dije, ¿cómo me va a pedir que la bautisme si usted? Yo le echo las vainazos, si usted no, esto, si usted cuando uno le dice que haga esto, usted no hace esto, siempre está ocupada por esto. Eso es como decir, eso es como que usted apenas acaba de conocer a una persona y se quiere casar. Ya se quiere casar y ni siquiera se conocen los defectos, ¿no? Usted no ha visto cuando uno a veces, ese amorío adolescente que uno siempre tiene, que uno dice, no, ya me enamoré, y uno dice el primer amor, y uno dice, no, este man es con el que yo me voy a casar y demás. Cuando usted se da cuenta, se ve la lacra. Entonces ya después, no, es una porquería, y no sé qué. Pero usted al principio, ¿qué? Enamorado y me voy a casar, y usted ya se visualizó con el tipo, con la tipa, y los hijos y todo y demás. ¿Por qué? Porque todo es usted está esperando que es una experiencia mental, igual con esto, ay sí, Jesús es lo mejor. Uno llega al primer amor, uno se siente tan bien porque Dios en su misericordia responde a uno y uno dice, no, ya, yo me voy a bautizar, y uno dice, espere un momentico. Cuando uno generalmente yo también lo he citado mucho en las prédicas, cuando uno hace una obra y la gente siempre es como, no, ven, queremos hacer esto, vamos a hacer esto. Pero al principio todo el mundo es, vamos y vamos a reventarle y vamos a hacer esto y demás. Y lo que yo te decía también ahorita hablábamos con Alejo, y le dije, Alejo, espérese un ratico porque uno hasta se anima y uno ve a la persona y dice, bien, y uno después ya se da cuenta que con el tiempo la persona ya se cede las cosas, comienza a ceder, ya los que comenzaron ya no están, se merma todo el tema y demás. ¿Sí? Son ese tipo de cosas que pasan. ¿Por qué? Porque para algunos son ideas que siguen siendo abstractas o mentales o no eran lo que buscaban y demás. Se quiere bautizar, el eunuco se bautizó, apenas se encontró con el apóstol, le explicó el pasaje y dije, me quiero bautizar. Pero es que ¿qué estaba haciendo el eunuco? ¿No estaba estudiando la escritura? O sea, una persona que realmente demostraba que quería conocer a Dios. No es como que venga, aquí no estoy echando venazos a la iglesia, ¿no? Yo me acuerdo, aquí hubo una época en que hablábamos tanto como en las iglesias, en otras iglesias, pues que para el bautismo, por ejemplo, era que el curso del bautismo y le cobran el curso del bautismo a las personas y que si quiere bautizar tiene que hacer el encuentro y todas esas cargas que le colocan a las personas para hacer un bautismo, por ejemplo. Nosotros aquí, ¿qué pasó? Pues solamente son cargas de hombre. En la Biblia en ningún momento dicen que una persona tiene que hacer unos cursos ni nada para bautizar, sino que creer en el Señor Jesucristo. Pero aquí seguimos para el otro extremo. ¿Qué pasó? Entonces cuando una persona ya venía y lo mismo expresaba, no, yo me quiero bautizar. Entonces, eso al principio me acuerdo que hace unos años eso era bautismo, mejor dicho, y había personas que bautizaban 15, 20 y eso era el que más bautizaba y demás. Y yo decía, yo sí, espere, porque es que eso, bautizar así en un momento a otro, pues tampoco, o sea, no se trata de decirle más, tiene que hacer el curso y demás, pero tampoco es literal, yo tengo personas, literal, que los bautizaban y a los 8 días ya no volvieron a la iglesia y nunca más volvieron. Entonces uno dice, ¿sí? Porque como digo, pues hay una sabiduría y un equilibrio. O sea, no se trata de colocarles pero a las personas, pero entender que eso que estamos hablando de los rudimentos, o sea, del ABC del cristianismo, o sea, de lo primordial, pues que no es un rito religioso,
no es un rito religioso, es algo que tiene que entenderse. Bueno, sigamos ahí en Hebreos para no alargarnos. Entonces, el autor realmente, nosotros ya hemos visto que el autor en todo el libro de Hebreos ya está dando en este momento la tercera advertencia. ¿Alguien se acuerda cuál es la primera? No. Guarda la salvación. Muy bien. La segunda ya la dijo Lili. ¿Cómo era? No dejar que se endurezca el corazón. No endurecer el corazón. Y ahora está dando una tercera. ¿Cuál es esa tercera advertencia que le está dejando? ¿Qué le está dando? De pronto la alimentación que no sé si que tenga madurez. Alcance madurez. Puede ponerla como alcanzar madurez o no sé qué, como un niño. Porque es que un niño no va a entender ni va a discernir el bien y el mal. Ahí lo va a explicar más adelante. No deje de pensar que la fe cristiana es una fe basada en un consecutivo horas y ya. Como incluso se puede decir que incluso la fe judía venía haciendo eso, porque ellos sencillamente tenían que cumplir la ley y ya. Ir a presentar los sacrificios, obviamente ellos tenían que expresar, la expresión de fe de ellos, ¿cuál era? El cumplimiento de la ley, cumplir los ritos, respetar los días santos, las fiestas santas, el sabbat, pero ya. Entonces el cristianismo dice, ok, listo, lo mismo, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, ir a los domingos a la iglesia, bueno, el bautismo y ya. No, porque es que en la ley que éramos, hemos visto aquí en la iglesia, en la ley se producían siervos, haga y hace. Aquí nadie le va a decir haga, aquí tenemos que orar, ¿es por qué? Por amor a Dios, porque somos hijos. Usted verá en qué momento actúa y cómo actúa. E incluso usted verá si se va a quedar como un niño todo este tiempo. En el versículo 13-14 dice: y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Esos rudimientos, eso ABC del cristianismo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La advertencia: alcance madurez, no sea inexperto, no se quede como niño, es decir, crezca en la vida de fe. ¿Por qué? Porque si usted es inexperto, usted no va a vivir la vida de fe, o sea, usted no va a entender a Dios. Hay un ejemplo, ahí incluso si tienen concordancia, dice, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué pasaba con los corintios? Pablo también en algún momento llama a los corintios y le dicen, ustedes son niños, y también les dice, yo les he querido dar alimento sólido, pero yo no he podido porque ustedes son niños. ¿Ellos por qué demuestran que son niños? Bueno, vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2. Leamos desde el 1. Incluso Pablo los llama también como carnales. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Se acuerdan lo que pasaba a Nicodemo? Que todo lo entendía en la carne y no entendía lo espiritual. Pues sí, también es un símbolo de las personas que no han crecido. Dice, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, niños, como quiera ponerlo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente soy de Apolos, ¿no sois carnales? Si usted va a 1 Corintios capítulo 1, en Corintios estaban agarrados porque cada quien tenía como su bandera de acuerdo a quién le había predicado, si era Pablo, si era Apolos y demás. Y Pablo en ese momento tiene que entrar a explicarles ahí, va a entrar más adelante a decirles, oiga, al final ¿qué? Todos somos de Cristo, Dios es el que da el crecimiento. Pero él dice, oiga, pero ustedes, ¿a quién se le ocurre en la cabeza llegar a pensar que aquí va a ser la diferencia si le predicó Pablo o si le predicó Apolos? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque nunca alcanzaron madurez espiritual. Entonces, cuando no hay alcanzado una madurez espiritual, pues pasa todo ese tipo de cosas, que usted comienza a creer en las fábulas y comienza a creer en cualquier cosa que le nombran a usted. Porque usted todo lo que sea con Biblia, usted sabe que con Biblia le pueden vender lo que sea, como usted no discierne, pues usted comienza a comer de todo. Usted no ha visto, por ejemplo, hace poco con esta guerra del Medio Oriente, y lo peor es que había pasado hace muchos años. Hace como 3 años también pasó que en Siria lanzaron un ataque.
Y entonces todo el mundo, varios cristianos en el Facebook comenzaron a sacar el versículo en la Biblia donde decía que el reino de Siria va a caer y la vaina, entonces todo el mundo, ¡ay, mire que va a caer Siria! Y a mí me preguntaron como 4 personas por WhatsApp, ¡ay, qué es lo que va a pasar con Siria! Y yo dije, venga, ese versículo está hablando de un tema histórico que sí, que ya eso pasó, o sea, ya pasó. Yo no dice que no, puede que el texto también esté hablando de un hecho futuro, pero es que esas fábulas sí son como de una y las creen, y el morbo y lo que da, y entonces, y demás. Yo no me acuerdo si fue este año o el año pasado que volvió a pasar un tema en un ataque con Siria y otra vez volvieron a sacar todo el mundo y otra vez vuelve el berraco versículo y dice, Dios, ¿pero qué pasa? Claro, como le digo, y si usted pone a leer de los mensajes de las personas de Facebook era como que, la palabra de Dios, que el cumplimiento, o sea, uno puede decir, son intenciones, entre comillas, buenas, porque ellos están diciendo, oiga, pero es que la palabra de Dios y más, ¿en su qué? En su fe, pero como manejan fe de niños, por ejemplo, entonces llega un histólogo, un ateo, cualquiera lee eso y pues, ¿qué es lo primero que hace? Y me hace reír, o sea, ¿sí me entienden? Por ese tipo de cosas. La Biblia habla que en los últimos tiempos muchos van a creer en fábulas. ¿Por qué? Porque no alcanzan amor espiritual. ¿Por qué la iglesia está donde está? Porque la iglesia cristiana también se ha vuelto esa iglesia que no dedica a coger madurez, sino que se vuelve también dogmas. Ya nos cambiamos el rosario por la oración de fe. Cambiamos el retiro espiritual por el encuentro cristiano y realmente nunca dejamos que esa vida de fe sea formada en ¿qué? En la vivencia. Porque volvemos a pensar en que están los números, en cuánta gente repitió la oración de fe para convertirse. Yo cuando entré al cristianismo me decían, repita conmigo y es salvo. Y yo me la creí entera, se lo juro, yo me la creí entera y yo decía, no, ya hice la oración de fe. Y cuando yo estaba con una persona y le decía, venga, repita conmigo, y la persona repetía y yo decía, uy, se salvó, yo re bien, pero convencido totalmente, o sea, yo para mis adentros, pero porque yo todavía estaba como niño. Y algún día alguien llegó ya con el totazo de la Biblia y me dijo, ¿usted de verdad piensa que es repetirla? Y yo llevaba, ¿qué? 3, 4 años. Y cuando yo me dije, claro, porque uno estaba tan metido como en esas ideas que son bonitas, y no en ningún momento llega y se sienta y dice, oiga la palabra, ¿qué pasa con la palabra? Y dice, no, es que nunca se trató de repetir una oración de fe. ¿Pero por qué? Porque alguien me dio el calvetazo y reaccioné y comencé uno a crecer. Y si yo aquí a 10 años estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo ahorita, grave porque significa que no he seguido creciendo. La vida de fe nunca ha sido ese conjunto de normas, sino que hay que crecer. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿para el qué? Esa palabra es importante, ¿para qué? Por el uso. ¿El uso es qué? La práctica, el vivir las cosas. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué es tener el sentido ejercitado? Usted ya la ha pasado, ¿no? Usted muchas veces, por ejemplo, en su casa le decía a su mamá, oiga, no salga. Ay, pero que los papás no entienden, ellos son muy cuchos, son muy chochos, y la papá, que no salga. Y los papás saben por qué le están diciendo a uno que no salga, ¿cierto? Porque los papás pasaron por uno y uno sale. Y cuando usted no tuvo un susto, esos berracos, cuando usted sale, usted adentro de chivación está diciendo, oigan, que no, de verdad no salgo. O cuando usted está jugando con fuego, ¿no? Con la pólvora. ¿Qué pilas? Lo pasé, es aburrido, uno chiquito, hasta que usted casi no se quema el ojo o sale con la mano, me pasó. Usted no entiende, ¿verdad? ¿Por qué los papás llegan a un punto, lo digo, por qué los papás llegan a un punto que la aconsejan? Pues por la misma experiencia, es que es la experiencia que ellos están hablando, porque ellos que ya disciernen qué está bien y qué está mal. Un adolescente no discierne, usted que el adolescente es a cometer errores y hacerlo, y a que el papá le diga a usted que no lo haga, el adolescente, ¿por qué? Porque no discierne. Él está pensando es que me están cohibiendo mi vida, no quieren que yo viva y demás. Nunca lo va a ver como, ay, no, sí, me están guardando, no discierne, porque no tiene el uso. Es igual en la vida de fe. Si usted no tiene el uso, entonces usted ve la gente que lleva años en la iglesia y todavía está preguntando, oiga, ¿será que está bien o está mal que yo haga esto? O hay gente que incluso lo está haciendo y hace las cosas sabiendo que, incluso pudiendo discernir que está mal, pero aún así las hace. ¿Por qué? Porque no hay ese crecimiento. ¿Cuál es nuestra función como iglesia en cuanto a la vida de fe cristiana? Nosotros hemos hablado aquí muchas veces, hemos dicho, mire, el conocimiento teórico de por sí no sirve de nada. Si el conocimiento teórico no se aplica, no sirve de nada. O sea, puede incluso hasta endurecerse como le pasó a los fariseos. Pero sí tiene que haber un conocimiento teórico.
No, cuando Diego me pidió el favor de por ejemplo, hacer la prédica el domingo, y yo estudiaba eso, yo preparando la prédica aprendí cosas que yo no sabía. No piensen que es que yo me sabía todo eso que yo hablé. No, yo preparando fue que yo decía, claro, entendí muchas cosas. Y es como ese equilibrio, porque los saduceos eran ¿qué? Tenían todo el poder religioso, pero ellos no tenían absolutamente ni idea de las escrituras, lo acomodaban como ellos quisieran. Los fariseos eran todo el sentido contrario, tenían todo el conocimiento teórico, pero precisamente con eso, el conocimiento teórico era lo que los había enceguecido porque les había dado autoridad ante la gente. Entonces ya después ellos no se abrían a que de pronto estaban ocupados, no, sino que se enceguecieron en cuanto a su doctrina, exactamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? No se trata de decir, no, solo conocimiento teórico, y es lo importante, no, ni tampoco se trata de decir, no quiero conocimiento teórico. Se trata de alcanzar una madurez. El autor aquí le está diciendo, Pablo le está diciendo, oiga, sí, al principio es la leche está bien al principio, pero ya después, ¿qué? Alimento sólido. ¿Cómo es que todavía no entienden esas cosas? ¿Cómo es que todavía no disciernen? ¿Cómo es que todavía no entienden? Si a usted le preguntan, por ejemplo, alguien llega en la vida de fe y le dicen a usted, oiga, explíqueme eso de cómo es que, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios existe? ¿Usted es capaz de darle un argumento sólido a ellos o sale con un montón de argumentos bonitos, filosóficos, pero que un ateo se le va a reír en la cara? Explíqueme por qué entonces el universo, entonces ¿qué piensan ustedes en cuanto al universo y la vida extraterrestre y demás en cuanto a la Biblia? Entonces, usted sabe que por ejemplo hay cristianos que creen que los dinosaurios, y es verdad, y son muchos. Hay cristianos que por ejemplo piensan que los dinosaurios son mentiras de Satanás que fueron enterradas para confundir al hombre. Se lo juro, yo conozco. Y en Estados Unidos usted busca, hay cristianos que dicen, no, la Biblia dice que el hombre tiene 6.000, que la creación tiene 6.000 años de historia. De manera que todo eso es pura mentiras. Que la prueba del carbón 14 es mentira, que usted a los testigos de Jehová le van a decir también lo mismo. Hay gente que dice, no, son dinosaurios, es mentira. Pues usted no ha visto que la Biblia también nombra a las bestias grandes y demás en Job y demás. Sí, pero no se trata de aquí de volvernos místicos con la Biblia ni explicar la ciencia, sino que estoy diciendo ¿es capaz usted de presentar una buena defensa del Evangelio y de lo que usted cree, o usted está basado su fe en fábulas y en... Cuando llegan y le preguntan, ay, ¿qué sigue lo de Siria? ¿Qué pasa con lo de Siria? Explíquemelo el versículo. ¿Usted es capaz de llevar a esa persona a Cristo? Usted va a decir, no, sí, es que Siria, ve aquí, y se pueden ayudar los dos, por ejemplo. Puede pasar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Crecimiento. Su función es crecer. Usted sigue haciendo lo mismo en su vida de fe que hacía cuando comenzó. Está siendo niño, crezca. Está predicando, ya está predicando, ya ha llevado gentes a los pies de Cristo, ya al menos está enseñando, o ha buscado capacitarse para enseñar. Hay que crecer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Quién lee? Más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Oiga, ustedes deberían estar siempre listos para presentar ¿qué? En alguna versión dice defensa de la fe. ¿Qué hace usted cuando su compañero de universidad, cuando el compañero de trabajo le pregunta, oiga, venga, explíqueme una cosa? Uno siempre le... Yo trabajaba, por ejemplo, en televisión. En televisión es un mundo pesado, súper pesado, usted ve de todo. Y siempre había específicamente, como nosotros teníamos horarios raros, habían horarios nocturnos. Nosotros teníamos el turno de 10 de la noche hasta 6 de la mañana. Y siempre a las 10, obviamente como no había jefes, pues era más relajado. Y siempre como a las 3 de la mañana a veces uno se ponía a tomar cerveza, algunas otras cosas, siempre a mí personalmente que era cristiano, el parche me venga. Y eso sabía era porque algunos me querían lanzar alguna tochada para ver yo qué les respondía y fregar. Y eso nos demoramos una discusión de 2 horas, 3 horas. Perdón la confianza, siempre lo tiraba, muchas veces la compañera, pero explícame eso que ustedes por qué hay que guardarse el sexo, que porque es que eso no tiene ningún sentido y es que eso es para manipular la mente y eso le decían a uno de todo. Venga, y entonces el universo, y entonces, ¿y usted cree que de verdad no hay en otro planeta? ¿Y qué dice su Biblia de cuanto a eso? Y usted no se da cuenta que eso es manipulación mental, que los textos fueron cambiados, que yo vi el especial en Discovery Channel que decía que la Biblia fue quemada, que usted no ha visto que encontraron la Biblia de Judas y a uno le sacan de todo. ¿Usted está preparado para presentar defensa de la fe, por ejemplo, eso? ¿Qué hace usted cuando le dicen a usted, bueno, explíqueme por qué hay evangelios, por ejemplo, como el evangelio de María Magdalena? ¿Son ciertos o no son ciertos? Si son ciertos, ellos han encontrado evangelios de Judas. Y son textos antiguos.
¿Cómo usted hace para tumbar a una persona? Que créame que la persona del mundo le come más a Discovery Channel que a la Biblia. ¿Usted sabe cómo tumbar un argumento de esos, por ejemplo? Cuando una persona le dice a usted, ¿usted de verdad cree que con toda esa ciencia y con todo ese espacio, en eso que dice la Biblia, estamos preparados para eso? No es que eso sea la vía de fe, otra vez repito, eso no es la vía de fe, ni usted por hacer eso se gana más el cielo. Pero usted se ha capacitado, por ejemplo, para presentar defensa. Usted ya siendo maestro, bueno, no siendo que aquí todos deberíamos ser maestro, yo no sé cuánto llevan ustedes en la vía de fe, pero lo que estoy diciendo es, pues tenga un crecimiento conforme. Piense que ya en unos años se le va a decir, oiga, debería ser ya maestro, ¿cierto? ¿Se ha preparado, por ejemplo, para presentar alguna defensa? O la defensa de algunos es, no, crea ya, hermano, es que usted tiene que vivirlo, es que cuando usted llega, usted lo vive y lo siente, y uno le dice, el testigo de Jehová le va a decir lo mismo, el adventista le va a decir lo mismo, que si usted le va a decir a la persona es que tiene que vivirlo, el del Herbalife le va a decir lo mismo. Vaya a una conferencia del Herbalife, esa gente es súper metida en el cuento. ¿Cómo? Es que estás tocando un tema muy importante, y es el que nosotros, todos los cristianos que estamos más o menos en este nivel, debemos de esperar a una capacitación para presentar esa defensa, el poder rebatirle los argumentos a uno que no quiere conocer, ¿cómo es que se llaman? Un ateo. Un ateo. O las diferentes religiones o sectas como los mormones, los testigos de Jehová, los unicitarios, cómo presentar y decirle, no, es que mire, aquí dice, y nos cogen la Biblia y nos dice, pero mire, ¿cómo me interpreta este verso si aquí dice la palabra? Es recibir como una capacitación acá, ya valga la... O uno capacitándose, porque es que realmente, ¿qué está diciendo el autor? ¿Cuándo es que usted se capacita? En el uso. O sea, en usted vivir la vida de fe. Pues digo, cuando usted toma un dogma, una doctrina y la toma ciegamente y llega mira, unos adventistas son duros en la palabra, los testigos de Jehová son duros en la palabra. Y el tipo, digamos que ese tipo sí se capacitó. Por ejemplo, los testigos de Jehová sí les pueden hablar a ustedes de capacitaciones. Eso sí les pueden hablar a ustedes de capacitación, porque esos manes se capacitan y es de los que van y toman los cursos, y son cursos extensos y tienen un montón de libros así. Y ellos saben, si usted, por ejemplo, es un cristiano de que usted realmente no entiende, por ejemplo, usted no entiende quién es Jesús, y por qué Jesús le ora al Padre, y cómo es ese tema de la Trinidad. Muéstrame en la Biblia la palabra Trinidad. Llega el primer testigo de Jehová a decir, lo primero que llega el testigo de Jehová a decirle, muéstrame en la Biblia la palabra Trinidad. Y usted no la va a encontrar en la Biblia. No la va a encontrar. Trinidad, por ejemplo. Entonces usted ya empezando por ahí dice, no está la Trinidad. Entonces ya en 2 meses termina siendo testigo de Jehová. Pero fijo, ¿sí entienden? Entonces a veces uno dice, usted es cristiano, pero porque es de buenas, porque llegó primero acá, donde hubiera llegado primero al otro, así como chupó aquí entero, allá también toma entero. No debería ser en esa actitud, sino que en nuestra actitud debería decir, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué es cristiano? No testigo de Jehová, no adventista. Usted realmente se ha capacitado para presentar defensa de su fe. Usted mismo se ha cuestionado su fe a decir, venga, ¿por qué Jesús y no Sudarchana? Y no Mahoma. Cuando llega una ateo y le dice, pero venga, ¿usted me está queriendo decir que entonces que las demás religiones todos se condenan? ¿Usted qué responde? Según la Biblia, ¿qué dice? Sí. Y el man dice, ¿pero por qué? ¿Usted sabe qué decirle aparte de porque sí? Yo no le digo a usted que la respuesta de decirle porque Jesús lo dijo no sea una respuesta correcta y verdadera, pero usted entiende que un ateo no está esperando una respuesta de porque sí, y no por qué. ¿Qué hace superior a Jesús a Mahoma? ¿Usted sabe qué hace superior a Jesús a Mahoma? ¿Qué hace superior a Jesús a Sudarchana? ¿Sí? ¿Qué hace superior los evangelios que están, los 4 evangelios que están en la Biblia, por ejemplo, superior a cualquier otro evangelio que han encontrado en Discovery Channel? ¿Por qué tienen más peso histórico? ¿Por qué tienen más veracidad? Porque, ¿cómo hago yo para saber que la Biblia realmente no me la cambiaron? ¿Cómo hace usted para saber que esas son las palabras de Jesús realmente? Alguien que vivió hace 2000 años y no las cambiaron. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Sabe la respuesta? ¿Se ha capacitado? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mateo, capítulo 25. Ojo, hay que capacitarnos, pero la capacitación de por sí sola, el conocimiento teórico de por sí solo no sirve. Es como tímpano que resuena, dice. Si no hay amor, no hace nada. ¿Listo? Mateo 25, versículo 1. Voy a leer yo en adelante. Entonces
el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola es clara, sencillamente habla de que tenemos que estar preparados. Y habla del aceite, y el aceite también habla de la unción que es el Espíritu Santo. Por eso sencillamente habla es, por eso estoy diciendo, no piense que el estar preparados, el capacitarse es el conocimiento teórico que hace parte, sino es la vivencia de este conocimiento, el uso, el poder demostrarlo. De nada le sirve saber la paleografía y bueno, la rama de teología que se dedica a la defensa de la fe se llama apologética. Eso es lo que se llama, esa es esa rama. La apologética es la defensa de las escrituras. Cómo yo argumento y cómo yo compruebo que las escrituras son veraces. ¿Apologética es buena? Sí, pero si usted realmente no tiene vida de fe y un uso, la apologética es como usted tomar un curso de lo que quiera. O sea, realmente no funciona. Ahora, segunda de Pedro, volvamos a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere una lista por hacer entonces en la vida de fe? Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, ahí ya se la dio Pedro. ¿Por cuál va de ustedes? Dice: por tanto, poniendo toda, ¿qué? Diligencia. ¿Por eso sabe qué es ser diligente? Bueno, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Qué es la fe? Lo primero que usted conoce, la palabra de Dios, el conocimiento que usted tiene. Virtud. ¿Al virtud qué? Pues conocimiento, conozca. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. Si es que el conocimiento sin dominio propio, después usted termina hablando bobadas que no edifican de nada. Dominio propio. ¿Al dominio propio qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, amor fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Por cuál lista? Pues él tiene una lista para... ¿sí que él está diciendo? Añada. Crezca. Si usted no tiene esto, al final dice que es como si usted fuera ¿qué? Un ciego. Pero si lo tiene ¿qué? Créame que tiene dice amplia entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí que todo es un avance? Y sea diligente. Oiga, ¿qué me falta? Yo tengo conocimiento de Dios, pero ¿qué me falta? Oiga, no, es que yo a veces no lo sé dar. Soy un tosco y no tengo amor con mis hermanos. Bueno, entonces al conocimiento añádale amor fraternal o añádale virtud. Hay toda una lista que usted puede hacer con eso. ¿Qué debemos hacer la iglesia? Terminemos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15. Le damos del 14. Segunda de Timoteo 2, 14 en adelante. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá. Y ahí da un ejemplo que le pasó a dos personas que se llaman Himeneo y Fileto. Hay que tener que la sabiduría y las palabras en amor, porque la palabra sin sabiduría, pues como le digo, de nada sirve tener tanto conocimiento y usted se pone a discutir frente a uno tanto. Dice que puede que logre que pierda a los que escuchan, porque no entienden, se confunden. No se trata, como digo, del conocimiento por conocer, sino se trata de ¿qué? Del crecimiento en la vida de fe. El crecimiento en la vida de fe requiere un conocimiento teórico, sí, pero es el uso. Y el uso es aprender a usarlo con sabiduría, bien usado, como dice ahí en 2 Timoteo, usar bien la palabra de la verdad. Pero hay que vivirlo, hay que creerlo. Sencillamente cuestionemos eso, seguimos practicando lo mismo que hacemos cuando empezamos a conocer. Muy probablemente cuando usted conoció, pues puede que hubiera hecho hasta más porque usted está en su primer amor. Después de un momento que el primer amor baja, se cae como usted como que sigue asistiendo. Usted dice, no, Dios es importante para mí, la vida de fe y demás, pero ¿se quedó ahí o tiene que crecer? Si usted no crece, que no le pase lo de las vírgenes imprudentes. Porque usted tiene su lámpara y tenía la lámpara, pero ellos no tienen el aceite, no fueron diligentes, no fueron prudentes, y después que ya cualquier cosa. Usted sabe cómo son los golpes de la vida. Y cuando está bien, uno dice Dios es chévere, Dios es bien. Y usted llega a un golpe de la vida, le da durísimo, y si usted no tiene su fundamento en la vida de fe, los golpes de la vida son durísimos. Y usted llega a eso y hasta le pone a dudar a usted de todo. Ay, ¿será que Dios sí es cierto? ¿Será que Dios sí es cierto? ¿Será que...? Y yo he visto gente en la vida de fe, de verdad, que he visto gente que yo los veía hace años y decía, estos manes son durísimos, estos manes son re duros. Y hay gente que en ese momento, por ejemplo, yo conozco, he visto, y Dios me lo ha permitido ver que sí es verdad. En ese momento, nada de nada. O entraron a la universidad, comenzaron a estudiar sociología, por ejemplo, y entonces les muestran tanta teoría a los hombres, y ellos como nunca argumentaron su fe realmente en la palabra, sino que fue doctrina tomada, ya después, por ejemplo, un profesor de la universidad llega y los coge y les muestran 3 teorías y les tumban, no saben cómo defenderlo. Entonces ya después la cuestión, yo conozco gente que estuvo frente a un altar predicando de Dios, dirigiendo alabanza, y después me decían la pregunta pero es que no, eso de que Jesús es el único camino, no es que no puede ser verdad, es que no puede ser verdad, porque en la universidad le daban. ¿Sí? Entonces obviamente uno entiende y uno dice, claro, es que esa idea de digerir es difícil. El cristianismo es la religión más intolerante del mundo, sepa. Jesús no es tolerante, Jesús no da pie a la tolerancia, Él se pone como el único camino hacia Dios. Él no da más tolerancia. Pero no se trata de llegar a decir solo cristianismo y el que no suerte y chao y quememos la biblioteca de Alejandría otra vez como hicieron los cristianos en la antigüedad. No, se trata de por qué nosotros, aunque la persona nos vaya a mirar mal, saber argumentar y decir, sí, mire, la verdad es que si no es Jesús, Jesús es por esto. En sabiduría, en amor, con virtud. Igual los va a rayar, pero uno por lo menos sabe por qué está defendiendo su vida de fe. La tercera advertencia es, no nos podemos quedar como niños. No podemos ser inexpertos, sino que tenemos que aprender a discernir el bien y el mal. Terminemos entonces ya. Vamos a leer esos 4 versículos y oramos. Hebreos 5, del 11 en adelante. ¿Por qué el autor está haciendo esto? Porque ahí sí, como dice la perícopa, porque él va a comenzar a hablar de la apostasía. La apostasía es ¿qué? Esa desviación, ese que usted habiendo conocido a Dios, después se aleja. ¿De dónde parte? ¿Y por qué el autor está comenzando a hablar de esto? Porque ¿de dónde parte? Porque el que no adquiere madurez, como le digo, llega un golpe de la vida, Satanás, como dice el dicho, no más sabe el diablo por viejo que por diablo. Él sabe dónde darnos duro. Y créame que no está quieto con usted, él está buscando cómo lo mato, cómo le mato el espíritu y cómo le mato el espíritu. Y esos golpes van a llegar, porque dice la Biblia que es necesario que llegue la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es la que nos va a dar madurez. Si no hay pruebas, no hay madurez. Entonces Dios va a permitir, Dios no manda, Dios permite esas pruebas. Pero si usted no aprende esas pruebas y demás, ¿qué lo guarda usted? Por eso es que el autor está tocando el tema, porque lo vamos a ver dentro de 8 días, porque él ya va a comenzar a hablar de la apostasía, que es volver atrás de la fe. Entonces, pero para usted evitar eso, pues coja madurez. Vamos a leer ahí, versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos
para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.